En las antiguas tierras del norte de la India, hace más de 2500 años, un joven príncipe abandonó su vida de comodidades al verse conmovido por el sufrimiento humano. Este acto, lejos de ser renuncia, fue el inicio de una exploración radical sobre la naturaleza del dolor, la mente y la existencia. Ese joven, conocido como Siddhartha Gautama, se convertiría en el Buda, el despierto. Su vida marcó el surgimiento de una tradición que, más allá de rituales o dogmas, gira alrededor de una virtud clave, la compasión. Para Buda, la compasión, karuna, no era un simple sentimiento de lástima, ni una obligación moral. Era un estado mental profundamente activo, una claridad que reconocía el sufrimiento de los demás como propio. En sus discursos, especialmente en los recogidos en el Dhammapada y los Sutras Pali, insistía en que solo quien ha visto su propia ignorancia puede abrir espacio para amar sin juicio. Una historia que encarna este principio es la de Kisa Gotami, una joven madre cuyo hijo pequeño había muerto repentinamente. Desesperada, cargó con el cuerpo del niño, suplicando a todos que le ofrecieran una cura. Nadie pudo ayudarla, hasta que alguien la condujo al Buda. Él la escuchó en silencio y con gran ternura le dijo: «Tráeme una semilla de mostaza de una casa donde nadie haya muerto». Ella salió de inmediato, pero en cada casa encontraba la misma respuesta. Allí también había dolor, pérdidas, duelo. Al regresar, comprendió que la muerte era parte inevitable de la vida, y su corazón, lejos de cerrarse, se abrió a la compasión universal. Esta historia no fue consuelo. Fue una enseñanza sobre cómo el sufrimiento compartido puede encender la sabiduría. La compasión, según Buda, no es ciega ni ingenua, no ignora las causas del sufrimiento ni pretende anular la responsabilidad de los actos. Es lúcida y firme. Se diferencia del apego emocional porque no busca salvar al otro desde una superioridad, sino acompañarlo desde una profunda igualdad. De hecho, en muchas meditaciones budistas, se invita a extender la compasión hacia uno mismo. Solo al abrazar nuestras propias heridas, sin juicio, podemos cultivar un corazón capaz de sostener las ajenas. En el mundo actual, donde los ritmos acelerados y las redes sociales tienden a dividir más que unir, la enseñanza de Buda sobre la compasión resulta más vigente que nunca. No se trata solo de gestos caritativos o de participación en causas nobles. Se trata de cómo nos relacionamos con los demás en lo cotidiano. ¿Podemos mirar con suavidad a quien piensa diferente? ¿Podemos escuchar a alguien en dolor sin querer resolverlo de inmediato? ¿Podemos ser pacientes con nuestros errores como lo seríamos con los de un ser querido? Un elemento esencial en la práctica budista es la atención plena, sati, que no solo nos conecta con el presente, sino que nos permite ver con claridad las reacciones automáticas que surgen frente a un sufrimiento ajeno. Juicio, evasión, ansiedad. Esta observación, sostenida con presencia, abre espacio para responder con compasión en lugar de reaccionar con miedo o impaciencia. Otro concepto clave es la interdependencia. Nada existe de forma aislada. Esta idea, desarrollada en textos como Avatamsaka Sutra, sostiene que nuestras vidas están tejidas en una red tan íntima que cualquier acto de compasión hacia otro también nos libera a nosotros. No hay otros en el sentido estricto. Lo que hacemos por uno, lo hacemos por todos, incluido por nosotros mismos. Muchos maestros contemporáneos, como Thich Nhat Hanh o Pema Chodron, han recogido esta visión y la han adaptado al lenguaje moderno. Ellos enseñan que cultivar compasión no es una tarea grandiosa, sino una práctica sencilla y diaria. Respirar antes de responder con enojo, ver el dolor detrás de una actitud agresiva, ofrecer silencio a quien no encuentra palabras. Estos actos son en esencia revolucionarios. Pero la compasión también tiene un filo. No es complaciente. Saber pone límites. Decir no o retirarse de una relación dañina también puede ser compasivo. Lo esencial es el estado interno desde el que se hace, sin rencor, sin desprecio, sin cerrar el corazón. Como dijo el Buda, el odio no cesa con odio, sino con amor. La práctica más directa que dejó Buda para cultivar esta virtud es el metta bhavana, o meditación del amor benevolente.
En ella se repiten frases como que yo esté en paz, que yo sea feliz, que esté libre de sufrimiento. Y luego se extienden a otros, seres queridos, desconocidos y personas difíciles. Esta práctica, más que un ritual, reentrena el corazón para abrirse sin condiciones. En este contexto, compasión no es un ideal inalcanzable, sino una capacidad humana cultivable. Está en nuestras decisiones diarias, en cómo tratamos al repartidor que llega cansado, al colega que comete errores, a la amiga que se aísla sin explicación. También está en cómo respondemos a nuestras propias caídas. ¿Podemos tratarnos con la misma ternura con la que cuidaríamos a un niño? Al recordar a Buda, no como figura mística, sino como humano lúcido, su legado se vuelve cercano. Su compasión no nació de superioridad, sino de haber transitado el sufrimiento sin negarlo. Y su enseñanza no pide fe ciega, sino que cada uno experimente por sí mismo qué ocurre cuando eliges responder con compasión. Esta elección, aunque parezca mínima, transforma, no de forma estruendosa, sino como el agua que, con paciencia, modela la roca. Así comienza el camino espiritual, no con grandes certezas, sino con una mirada compasiva. Y desde esa mirada es que podemos abrirnos al segundo legado de este viaje, la serenidad en el fluir, tal como lo enseñó Lao Tse. Fluir sereno al estilo de Lao Tse. En la China ancestral del siglo VI a.C., en medio de un tiempo convulso y lleno de guerras, surgió un sabio que eligió la quietud. No dejó muchas huellas históricas comprobables, pero su nombre y su legado han cruzado siglos. Lao Tse, su obra, el Tao Te Ching, escrita en apenas 81 breves capítulos, es una de las más influyentes en la historia del pensamiento espiritual. Su núcleo gira en torno a una idea que resuena incluso en la actualidad: el arte de fluir. Lao Tse no proponía seguir reglas estrictas ni buscar grandeza. Su enseñanza era paradójica. Quien no lucha, vence. Quien se vacía, se llena. Quien se rinde al curso natural de las cosas, encuentra poder verdadero. Todo gira alrededor del Tao, una palabra difícil de traducir, pero que podríamos entender como camino, principio o flujo de vida. El Tao no se ve, no se toca, no se define, pero se experimenta en la suavidad del agua, en el cielo de las estaciones, en la manera en que el bambú se dobla sin romperse ante el viento. El sabio, decía Lao Tse, es como el agua, flexible, paciente, sin aspirar al control y por eso mismo invencible. El supremo bien es como el agua, que beneficia a todas las cosas sin luchar con ellas. Una anécdota tradicional sobre Lao Tse cuenta que, cuando decidió abandonar la ciudad donde vivía, fue detenido en la frontera por un guardia que le pidió que no se fuera sin dejar algo de su sabiduría. Lao Tse accedió. Escribió el Tao Te Ching en unos días y luego siguió su camino hacia el anonimato. Esa actitud, dar sin aferrarse, enseñar sin imponerse, define su modo de vivir y también de enseñar. En un mundo que constantemente nos invita a sobresalir, controlar, acumular, la visión de Lao Tse puede parecer contracultural, pero ahí está su poder. No se trata de resignación ni de pasividad, sino de una inteligencia que entiende que oponerse al flujo natural de la vida genera más sufrimiento. Cuando uno deja de luchar contra lo inevitable, el cambio, la pérdida, la incertidumbre, encuentra paz. El fluir sereno no implica indiferencia, sino presencia. Lao Tse hablaba de actuar sin esfuerzo forzado, sin pretensión ni ansiedad por el resultado. Esta idea, conocida como Wu Wei, significa no hacer nada, sino actuar en armonía con el momento presente, como lo hace un pez en el río o un árbol que crece sin plantarlo. Hay una acción profunda que surge del silencio, no del deseo de controlar. Aplicar esto hoy puede parecer difícil. Vivimos en los tiempos donde se valora el esfuerzo, la productividad y la eficiencia, pero muchas veces esa tensión lleva al agotamiento y la frustración. Lao Tse ofrecería otra vía, la de observar primero, respirar y luego actuar desde una calma interna. Tomar decisiones no desde el miedo o la ambición, sino desde la sintonía con lo que verdaderamente necesita el momento. Esto no significa que todo sea pasivo.
Lao Tse reconocía que la firmeza también es parte del Tao, pero es una firmeza suave, como la del cauce que no se detiene, aunque parezca calmo. Es la sabiduría de saber cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuándo hablar y cuándo callar. El sabio decía, no compite, y por eso nadie puede competir con él. Su visión de liderazgo es especialmente reveladora. El mejor líder, según Lao Tse, es aquel cuya presencia casi no se nota. No impone, no controla, no se jacta. Simplemente crea las condiciones para que los demás florezcan. Cuando el mejor gobernante termina su tarea, la gente dice, lo hicimos nosotros mismos. Esta humildad activa es aplicable no solo a la política, sino a cualquier rol de influencia. Padres, maestros y guías espirituales. Uno de los aspectos más bellos del Tao Te Ching es su lenguaje poético, lleno de imágenes naturales. No argumenta, sugiere, no explica, deja espacio. Así es también el Tao, más cercano a la intuición que al análisis. Por eso ha influido tanto en la práctica como en el Tai Chi, el Zen y la meditación contemplativa. Su mensaje no se capta solo con la mente, sino sobre todo con el cuerpo y la experiencia directa. En la vida moderna, donde todo parece demandar velocidad y definiciones claras, este tipo de sabiduría invita a detenerse, a mirar el cielo sin buscar significado, a caminar sin destino fijo, a confiar en que la vida sabe lo que hace, no desde la pereza, sino desde la entrega lúcida. Una forma de integrar este fluir sereno es observar los momentos en que forzamos las cosas. Una conversación que tratamos de controlar, una meta que nos obsesiona, una emoción que reprimimos. En vez de tensarnos más, podemos hacer una pausa, preguntarnos, ¿puedo soltar esto un momento? ¿Puedo permitir que las cosas sean como son? ¿Al menos ahora? Esta pausa es ya una forma de alinearnos con el Tao. Y también se puede cultivar el fluir desde el cuerpo, al practicar una caminata lenta, sintiendo cada paso sin apuro, al beber té sin multitareas, al escuchar sin preparar la respuesta. Estos actos sencillos, cuando se hacen sin intención de lograr algo, nos reconectan con la simplicidad del ser. Lao Tse nos recuerda que hay sabiduría en la suavidad, poder en el vacío, sentido en el silencio. No se trata de entenderlo todo, sino de aprender a vivir sin tanto peso. Soltar no como renuncia, sino como confianza. Así, fluyendo sin aferrarse, el sabio encuentra paz, y desde esa paz puede mirar el mundo con claridad y actuar cuando hace falta, sin miedo, sin necesidad de imponerse. Este arte de vivir sin forzar abre la puerta al siguiente legado espiritual, una ética en armonía con los demás, como la que enseñó Confucio. La armonía ética inspirada en Confucio. Mientras Lao Tse hablaba de fluir del universo, su contemporáneo Confucio caminaba otra senda, la de la ética construida sobre relaciones humanas. Ambos compartían un amor profundo por la armonía, pero para Confucio esa armonía se cultivaba día tras día en la forma de hablar, de comportarse, de honrar los vínculos con los demás. Su visión no era cósmica ni cotidiana. Fue maestro más que místico, y su legado sigue vivo en cómo muchas culturas asiáticas conciben la familia, el respeto y la responsabilidad social. Confucio nació en una época de desorden político y corrupción generalizada en China, durante la dinastía Zhou. Para él, el problema no era solo la falta de leyes, sino la decadencia de carácter. Gobernar con virtudes como la estrella polar. Permanece firme en su lugar y los demás giran a su alrededor, decía. Creía que un líder debía ser, ante todo, un ejemplo moral, y que cualquier cambio sostenible empezaba por el individuo. El eje de su enseñanza era el concepto de Ren, que suele traducirse como benevolencia o humanidad. Pero su significado va más allá de la compasión. Implica actuar con integridad, sensibilidad y justicia hacia los demás. El Ren no se impone por la ley ni por el miedo. Surge del corazón de quien comprende que su bienestar está profundamente entrelazado con el de los otros. Una historia ejemplar sobre Confucio narra que, al ser preguntado por un discípulo sobre qué hacer si su padre robaba una oveja, respondió:
El hijo debe proteger al padre y el padre al hijo. La rectitud está en la fidelidad del vínculo. A primera vista, parece una defensa del encubrimiento, pero en realidad apunta a algo más profundo. Que lazos humanos no se sostienen solo con normas externas, sino con conciencia interna. No se trata de justificar lo incorrecto, sino de asumir responsabilidad mutua con honestidad y compasión. Otro concepto clave en su pensamiento es el I, traducido como rito o protocolo. Para Confucio, las formas externas, como los saludos, las ceremonias, la cortesía, no eran superficialidades, sino vehículos para refinar el alma. El respeto no era un acto forzado, sino una forma de ordenar el mundo interior. A través de gestos simples como inclinarse ante los mayores o hablar con mesura, se cultivaba una mente atenta, respetuosa y consciente. Este enfoque puede parecer rígido desde una visión moderna, pero Confucio no promovía la obediencia ciega. Todo debía pasar por el filtro del juicio ético. Uno de sus ideales era el Junzi, el ser noble, no por nacimiento, sino por carácter. El Junzi no se deja llevar por el interés personal ni por las emociones impulsivas. Actúa con moderación, pero sin perder firmeza. Escucha antes de hablar. Se corrige sin vergüenza. Busca siempre la armonía, pero no a costa de la verdad. Esta ética relacional tiene muchas aplicaciones actuales. En un mundo marcado por la inmediatez, el individualismo y la agresividad comunicativa, Confucio ofrece una vía para construir sociedades más cuidadosas. Su enseñanza sugiere que el progreso real no nace de revoluciones externas, sino de una revolución interior. ¿Cómo tratamos a quienes dependen de nosotros? ¿Cómo respondemos al desacuerdo? ¿Qué tipo de ejemplo damos en los espacios que habitamos? Un punto fascinante en el pensamiento confuciano es que la transformación no empieza con grandes discursos, sino con los vínculos más próximos. La amistad, la familia, la comunidad. Si el hijo es filial y el hermano mayor es bondadoso, ¿qué necesidad hay de que el pueblo sea gobernado con dureza?, afirmaba. Para él cada gesto en casa educa a la sociedad entera. También veía la educación como gran herramienta para elevar al ser humano. Enseñar no era transmitir datos, sino despertar la virtud. Y aprender, decía, era un acto de humildad. Saber que no se sabe, eso es sabiduría. Confucio reunía a sus discípulos en caminatas, diálogos y prácticas diarias. No enseñaba desde el pedestal, sino desde la escucha activa. El maestro no imponía, proponía. Así sus enseñanzas se difundieron sin templos ni milagros, solo con el poder del ejemplo. Una práctica clave inspirada en él es la del autoexamen regular. Cada día me pregunto, ¿he sido leal en mis relaciones? ¿He cumplido mi palabra? ¿He sido justo con los demás? Esta revisión constante no busca castigo, sino mejora. El error no es falla definitiva, es una oportunidad para crear una virtud. Su ética no está reñida con la emoción, pero sí con el sentimentalismo. Actuar bien no siempre significa sentirlo todo con ansiedad. A veces implica sostener un compromiso incluso cuando no hay entusiasmo. La rectitud para Confucio era un ejercicio sostenido de coherencia interna, una alineación entre lo que uno piensa, dice y hace. Curiosamente, su visión del cielo, Tian, no es la de un Dios personal que premia o castiga. Es más bien una fuerza moral invisible, una ley natural de justicia. El sabio confía en que, si vive con rectitud, el universo sabrá equilibrar las cosas. No se trata de fe ciega, sino de una convicción profunda en el poder transformador de la virtud. Esta armonía ética, lejos de ser una utopía, se manifiesta en gestos sencillos, en ceder el paso, en hablar con cortesía, en no devolver insulto por insulto. Son elecciones mínimas las que crean una cultura. Confucio lo sabía, por eso insistía, el verdadero poder no está en el mando, sino en el carácter. Autoconocimiento crítico. En las plazas de Atenas, hace más de 2000 años, un hombre caminaba descalzo entre los ciudadanos, formulando preguntas incómodas con una calma imperturbable.
No escribía tratados ni fundó escuela alguna. Tampoco se proclamaba sabio. Solo decía que no sabía nada y desde esa confesión sencilla desmontaba creencias, sacudía certezas y despertaba conciencia. Ese hombre era Sócrates, y su legado no es una doctrina, sino un método. El diálogo como camino hacia el autoconocimiento. Sócrates no enseñaba respuestas, enseñaba a pensar. Creía que cada ser humano lleva dentro una verdad que solo puede emerger mediante el cuestionamiento riguroso. A esto lo llamó mayéutica, palabra que remite a la labor de su madre, partera de oficio. Así como ella ayudaba a dar a luz cuerpos, él ayudaba a dar a luz ideas. Una de sus frases más célebres es: «Conócete a ti mismo». Pero no lo decía como consejo, sino como tarea vital. Para Sócrates, quien no se conoce vive dormido, dominado por deseos ajenos, por opiniones sin fundamento. El autoconocimiento era, por tanto, un acto de liberación. Su forma de enseñar era peculiar, abordaba desconocidos, moralmente jóvenes atenienses, y comenzaba con preguntas aparentemente simples. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la valentía? ¿Qué es la belleza? Cuando su interlocutor respondía con una definición común, él seguía preguntando: ¿siempre es así? ¿En qué casos? ¿Puedes dar un ejemplo? Poco a poco la persona descubría que lo que creía saber era más frágil de lo que parecía. Y en vez de humillarla, Sócrates ofrecía un espacio para pensar más hondo. Uno de los diálogos más emblemáticos es el de Sócrates con Eutifrón. Este hombre afirmaba conocer con certeza qué es lo piadoso. Sócrates le pide entonces que defina la piedad. Eutifrón responde que lo piadoso es aquello que agrada a los dioses. Pero Sócrates pregunta: ¿lo piadoso es piadoso porque agrada a los dioses o agrada a los dioses porque es piadoso? La lógica circular queda expuesta y la discusión se convierte en una invitación a mirar más allá de fórmulas heredadas. Este tipo de cuestionamiento no buscaba destruir valores, sino profundizarlos. Sócrates quería que cada persona fuera capaz de justificar sus principios con argumentos propios, no solo repetir lo aprendido. En ese proceso, descubría también contradicciones internas, deseos no examinados, miedos ocultos. El pensamiento crítico era, para él, una vía directa del alma. En un mundo como el actual, saturado de opiniones, discursos polarizados y verdades prefabricadas, el espíritu socrático se vuelve urgente. No se trata de dudar por dudar, sino de cultivar una mente que no se conforme con respuestas fáciles. ¿De dónde viene esta idea que repito? ¿Es mía o la heredé? ¿Qué evidencia tengo? ¿Cómo se sentiría pensar lo contrario por un momento? Este tipo de preguntas no solo afina la mente, también fortalece la libertad. Quien piensa por sí mismo no es fácilmente manipulado. Sócrates lo sabía, y por eso fue incómodo para él el poder. Finalmente fue condenado a muerte por corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad. En su defensa, recogida por su discípulo Platón en la Apología, reafirmó su misión. El mayor bien para el hombre es hablar cada día sobre la virtud y examinarse a sí mismo. Incluso en prisión, cuando sus amigos le ofrecieron un plan para escapar, se negó. Dijo que había vivido toda su vida obedeciendo las leyes de Atenas y que romperlas ahora, por miedo a morir, traicionaría sus principios. Esta coherencia radical entre pensamiento y acción fue su última lección. El autoconocimiento que proponía no era introspección egocéntrica, sino una ética viva. Al saber quiénes somos, entendemos también cómo queremos vivir, qué valoramos, qué límites estamos dispuestos a cruzar y cuáles no. Es un camino incómodo, porque no siempre nos gusta lo que encontramos, pero es real. Y desde ahí puede surgir una vida más auténtica. Una práctica inspirada en Sócrates consiste en escribir preguntas al final del día. ¿Qué hice hoy que fue realmente valioso? ¿Actué desde mis principios o por presión externa? ¿Qué parte de mí estoy ignorando? Este tipo de autoindagación, sostenida con honestidad, puede convertirse en un faro en momentos de confusión. También es valioso dialogar con otros sin buscar tener razón.
sino comprender mejor. En el fondo, Sócrates no discutía para ganar, sino para crecer. Creía que dos personas que piensan juntas, aunque discrepen, pueden acercarse más a la verdad que una que solo habla desde la certeza. No hay sabiduría sin humildad. Sócrates repetía que su sabiduría consistía en saber que no sabía. Esta actitud lo mantenía abierto, curioso y libre de dogmas. Así como Confucio proponía una ética desde el vínculo, Sócrates nos llama una ética desde la conciencia. Ambas se complementan y ambas invitan a vivir con más integridad. Al seguir esta senda del cuestionamiento interno se abre la posibilidad de descubrir el núcleo más profundo del ser. Y desde ahí, amar no como deber, sino como expresión natural del alma. Esto nos lleva al siguiente gran maestro, Jesús de Nazaret, quien vivió el amor como revolución silenciosa. Jesús de Nazaret. Pocas figuras han dejado una huella tan profunda en la historia espiritual y cultural del mundo como Jesús de Nazaret. Más allá de las intuiciones que se formaron en su nombre o las interpretaciones teológicas posteriores, su mensaje esencial giraba en torno a un principio que sigue desafiando la lógica del ego humano: el amor incondicional. No un amor idealizado ni abstracto, sino uno encarnado en gestos, en actos concretos, en decisiones que a menudo escandalizaban a su época. Jesús no predicó desde los templos del poder ni buscó el favor de las élites religiosas. Se movía entre pescadores, mujeres marginadas, leprosos, cobradores de impuestos. Se acercaba a los impuros, a los que todos evitaban, y lo hacía sin paternalismo, sin condescendencia. Los miraba con una ternura que sanaba, no solo cuerpos, sino dignidades. Uno de los relatos más potentes de este amor radical es la del leproso que se le acercó diciendo: «Señor, si quieres puedes sanarme». En lugar de pronunciar palabras desde lejos, como habría sido socialmente aceptable, Jesús hizo algo impensado. Lo tocó. Tocó a un hombre que llevaba años sin contacto humano, considerado impuro por su enfermedad. Y al tocarlo, no solo lo curó físicamente, lo reintegró a la humanidad, lo hizo visible, valioso y digno. El amor de Jesús no era emocional ni circunstancial. No dependía de que el otro mereciera o no ese afecto. Era un amor que nace de la conexión con algo más profundo, la certeza de que cada persona es un reflejo del Creador, portadora de luz. Por eso podía decir: amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odian. No porque fuera ingenuo, sino porque comprendía que responder con odio al odio solo perpetúa el dolor. Su propuesta era transformadora: cortar el ciclo de violencia desde adentro. Un ejemplo poderoso es la parábola del hijo pródigo. Un joven exige su herencia, la despilfarra y regresa arrepentido, esperando reproche o castigo. Pero el padre lo recibe con un abrazo, sin preguntas y sin condiciones. Esta historia no es sobre el hijo, sino sobre el corazón del padre. Un corazón que no calcula, que celebra el retorno más que juzga la caída. Así es el amor de Jesús, desproporcionado, libre de méritos, alegre de entrega. También es significativo cómo trataba a las mujeres. En una sociedad profundamente patriarcal, cuando los fariseos le presentan a una mujer acusada de adulterio, esperando que la condene, él responde con una pregunta que desmonta el juicio colectivo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Uno a uno los acusadores se retiran, y Jesús, en vez de señalarla, la libera con suavidad. Vete, y no peques más. Este amor, sin embargo, no era débil, tenía firmeza. Jesús confrontaba la hipocresía de los poderosos, denunciaba las injusticias, rompía normas cuando eran injustas. Su compasión no era complacencia, era lucidez. Amaba al otro tal como era, pero sin renunciar a su dignidad ni a su integridad. Por eso podía volcar las mesas del templo y al mismo tiempo llorar por Jerusalén. Vivir este amor en el mundo actual es un reto. Estamos rodeados de relaciones condicionadas. Te quiero si me tratas bien, si piensas como yo, si me aportas algo. Jesús proponía otra lógica: amar sin esperar retorno,
ayudar sin necesidad de reconocimiento, perdonar aunque el otro no se disculpe. No porque seamos santos, sino porque hemos comprendido que ese amor libera, no al otro, sino a nosotros mismos. Una práctica de acercarse a este amor es preguntarse, ¿cuándo cierro mi corazón? ¿Frente a quién no puedo sentir empatía? ¿Qué pasaría si intentara mirar a esa persona como Jesús lo haría, con ojos que ven más allá de la herida, del error, del personaje? Este tipo de mirada no se entrena con teoría, sino con práctica diaria, con actos de servicio, con presencia atenta, con palabras que consuelan en lugar de herir. Jesús decía, lo que hagan con uno de estos pequeños, conmigo lo hacen. No pedía devoción mística, pedía acciones concretas, visitar al enfermo, dar de comer, escuchar al solitario, compartir el pan. También hablaba de amar a Dios, pero no como obligación. Para él ese amor era una respuesta natural cuando uno ha experimentado la gracia, el perdón, la belleza de lo divino. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento doble resume toda su enseñanza. El amor de Jesús no era solo hacia los humanos. También valoraba la naturaleza, el tiempo de descanso, la belleza de lo sencillo. Hablaba del lirio del campo, del grano de mostaza, del cielo que da lluvia tanto al justo como al injusto. Su espiritualidad estaba encarnada en lo cotidiano. Quienes han seguido su camino, desde Francisco de Asís hasta Teresa de Calcuta, lo hicieron no por obediencia, sino por contagio, porque experimentaron que vivir así da sentido, profundidad y libertad. No exime el dolor, pero lo transforma. En ese sentido, Jesús no es solo una figura del pasado, es una presencia viva allí donde alguien elige amar sin medida. Su mensaje no necesita templos ni altares, sino corazones disponibles. Y cuando ese amor echa raíces, surge también la necesidad de confiar en algo mayor, de encontrar sentido incluso en lo incierto. Ahí aparece la voz de otro gran maestro, San Agustín, con su llamado a la fe interior y a la confianza radical en lo divino. La fe y la confianza de San Agustín. En el corazón de la transición entre el mundo clásico y la Edad Media, surge una figura que encarna la búsqueda espiritual desde lo profundo del alma humana. San Agustín de Hipona, filósofo, teólogo y poeta del espíritu. Agustín no fue siempre santo ni sabio. Su juventud estuvo marcada por deseos, ambiciones mundanas y preguntas sin respuesta. Por eso precisamente su voz resuena con fuerza, porque habla desde la experiencia de quien ha dudado, caído y buscado sin descanso. Su legado no es solo intelectual, es vivencial, y su enseñanza central gira en torno a la fe interior y a la confianza radical en lo divino. Agustín nació en el año 354 en el norte de África, en una familia de raíces mixtas. Su madre, Mónica, era cristiana ferviente, su padre, pagano. En su juventud, Agustín se sintió fascinado por las ideas filosóficas de moda, el maniqueísmo y el neoplatonismo, y pasó años buscando una verdad que le hiciera sentido. Vivió romances, alcanzó prestigio como orador y fue admirado en los círculos intelectuales de Roma y Milán. Pero pese a todo, algo dentro de él permanecía insatisfecho. Esa inquietud interior lo llevó finalmente a un punto de quiebre. Una noche, angustiado, se refugió en un jardín. Escuchó una voz de niño que repetía, «Toma y lee». Abrió al azar una copia de las cartas de San Pablo y leyó un pasaje que hablaba de abandonar la vida de excesos para vestir el alma con luz. Esa frase marcó su conversión. Desde ahí, Agustín inició un camino de introspección profunda que plasmaría en su obra más conocida, Las Confesiones de San Agustín. Este texto, considerado la primera autobiografía espiritual de Occidente, no es solo una narración de hechos. Es un diálogo íntimo con Dios, una meditación sobre el tiempo, la memoria, el deseo y la gracia. En él, Agustín no oculta sus errores, sino que los presenta como parte del proceso de transformación. Entiende que cada herida puede ser una puerta, cada extravío un camino. Por eso escribe, «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti».
Esta inquietud es clave. La fe para Agustín no nace del conformismo ni de la certeza fácil. Nace de una búsqueda sincera, de mirar hacia adentro y reconocer la limitación humana, la necesidad de algo más grande que el ego propio. No se trata de crecer por costumbre, sino de confiar desde la experiencia interior de que hay una presencia amorosa que sostiene incluso en la oscuridad. Para Agustín, el mal no es una fuerza activa que compite con Dios, como creía el maniqueísmo, sino una ausencia de bien. Un vacío que solo puede llenarse con amor verdadero, y ese amor se encuentra en la relación íntima con lo divino. Esta convicción lo llevó a abandonar su carrera, su fama e incluso su paternidad convencional, para convertirse en sacerdote, luego obispo y finalmente en uno de los pensadores más influyentes de la cristiandad. Su teología tiene una dimensión profundamente existencial. La gracia, decía, es un don que no se puede ganar, solo recibir. No depende de los méritos ni de pureza, sino de la apertura del corazón. Cuando alguien, desde su fragilidad, se entrega con humildad, la gracia actúa, y no como una fuerza mágica, sino como una luz que transforma desde adentro. En tiempos actuales, donde muchas personas se sienten perdidas en medio del ruido, demandas externas y vacíos existenciales, la propuesta de San Agustín cobra un nuevo sentido. Nos recuerda que la verdadera certeza no siempre está en el mundo exterior, sino en la intimidad del alma, que se puede confiar incluso sin tener todas las respuestas, que hay una sabiduría que solo se revela en el silencio, en la quietud y en las oraciones sin palabras. Una práctica inspirada en Agustín puede ser el diario espiritual. Preguntarse cada día, ¿dónde sentí hoy la presencia de algo mayor? ¿Qué parte de mí necesita rendirse, confiar y dejar de controlar? Escribir esto te ayudará a vaciar el alma y permitir que la luz entre. Agustín también hablaba de la importancia del recuerdo. Recordar cómo hemos sido sostenidos en momentos difíciles, cómo incluso los errores nos han enseñado algo valioso, nos alcanza en la confianza. Nos permite ver que no caminamos solos, aunque a veces lo parezca. Otro aspecto fundamental de su pensamiento es la humildad. Reconocer que somos finitos, que nos equivocamos, que no tenemos el control. Esta humildad no nos disminuye, nos libera. Nos permite abrir espacio a la gracia y a la guía del misterio. Agustín no era ajeno a la duda. La abrazaba como parte del camino. Sabía que la fe no anula las preguntas, pero las orienta. En lugar de buscar seguridad en teorías rígidas, proponía una confianza dinámica, una relación viva con lo divino, capaz de sostenerse incluso en la niebla. Y aunque su lenguaje es el de un cristiano del siglo IV, su fondo es universal. Todos hemos sentido esa inquietud. Todos hemos buscado en lugares que luego nos vaciaron. Todos en algún momento necesitamos volver a casa. La fe interior que propone Agustín no impone fórmulas. Invita a escuchar esa voz tenue que llama desde adentro, como un eco que nunca desaparece del todo. Desde esta fe profunda, brota una alegría que no depende de las circunstancias, una certeza que no necesita demostraciones, una confianza que, aunque no explica el dolor, lo abraza. Es esa experiencia, la de ser habitado por algo más grande, de sentirnos sostenidos aún en la caída, la que prepara el alma para dimensiones más elevadas. Rumi, éxtasis místico. En el siglo XIII, en la región que hoy abarca Irán y Afganistán, vivió un poeta místico y maestro sufí, cuyo legado trasciende culturas y épocas. Jalal ad-Din Muhammad Rumi. Su obra, llena de imágenes apasionadas y paradojas, es un canto eterno a la experiencia directa de la unidad con lo divino. Rumi no solo escribió versos, transmitió un camino de éxtasis, entrega y transformación interior. Para él la separación es una ilusión y el amor el puente que disuelve todo límite. Rumi nació en 1207, en un contexto de invasiones y crisis, pero encontró en la espiritualidad un refugio y una fuerza creadora. Su encuentro con Shams de Tabriz, un misterioso derviche errante, marcó un antes y un después en su vida. Shams le mostró un amor radical, sin condiciones ni barreras, y despertó en Rumi un fuego interior que lo impulsó a escribir con una intensidad pocas veces vistas. El corazón del mensaje de Rumi
es la experiencia de la unidad. En sus poemas el yo se disuelve en el tú divino, como la gota que retorna al océano. Esta unión no es solo un ideal metafísico, sino una vivencia que transforma radicalmente la percepción y el ser. Es el éxtasis místico, un estado de conciencia en que las dualidades se disuelven y solo queda el amor infinito. Uno de sus versos más conocidos dice: «No eres una gota en el océano, eres el océano en una gota». Esta frase resume su visión de que cada ser contiene la totalidad. La separación es producto del velo de la ignorancia, y el camino espiritual es levantar ese velo para reconocer la esencia divina en todo y en todos. Rumi usó metáforas potentes para describir este proceso: el amante y el amado, la llama y el fuego, el peregrino y el hogar. El amor es tanto deseo como consumación. Es el motor que impulsa la búsqueda y al mismo tiempo el destino final. En sus poemas la pasión y la serenidad conviven, mostrando que el místico no es asceta frío, sino un corazón ardiente. Una práctica central en el sufismo de Rumi es el tikir, la repetición constante del nombre divino, que busca centrar la mente y abrir el corazón. Junto a esto, la danza de los derviches giradores simboliza el movimiento eterno del universo y la entrega total al flujo divino. Al girar, el cuerpo se convierte en el vínculo para el éxtasis, y el ego se disuelve en el amor. Esta experiencia de unidad tiene consecuencias prácticas profundas. Al reconocerse uno con todo, desaparece el miedo al otro, la competencia y la separación. Surge la compasión más pura, porque el sufrimiento de otro es propio. La ética mística de Rumi es el amor radical, la entrega sin condiciones, la alegría en la comunión. Aunque su lenguaje es poético y a veces enigmático, su mensaje es universal y accesible. En tiempos de fragmentación social y conflictos, su llamado a la unidad resuena como una invitación urgente, para encontrar en la diversidad la expresión de una misma luz. Rumi también enfatiza la importancia del maestro, como espejo y guía que despierta la sabiduría interior. Su relación con Shams ejemplifica esto, la provocación amorosa que rompe los esquemas y permite el crecimiento. Una enseñanza clave es la aceptación radical del presente, con sus alegrías y dolores. Rumi escribe que hay un bálsamo en el sufrimiento cuando se ofrece una ofrenda al amado. Esa entrega disuelve el ego y abre el espacio para la plenitud. Esta forma de espiritualidad invita a trascender el miedo y a la muerte, la separación y la pérdida. La muerte, para el místico, es solo una puerta que conduce a la unión definitiva. En la práctica contemporánea, la obra de Rumi inspira no solo a quienes buscan lo espiritual, sino también a los artistas, músicos, poetas y soñadores que sienten la necesidad de reconectar con la esencia profunda de la vida. Sus versos invitan a soltar el control, a abrir el corazón y a bailar con la incertidumbre. Así el legado de Rumi nos prepara para el último capítulo de este viaje espiritual, la contemplación práctica que nos enseñó Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila. En el siglo XVI, en el corazón de España renacentista y marcada por profundas transformaciones sociales y religiosas, surgió una mujer cuya voz interior y experiencias místicas han iluminado el camino espiritual de millones. Santa Teresa de Ávila. Más que una figura legendaria, Teresa fue una reformadora, una mística práctica, una maestra que enseñó cómo integrar la vida cotidiana con la experiencia profunda de Dios a través de la contemplación. Desde joven, Teresa experimentó una intensa búsqueda espiritual que la llevó a fundar conventos reformados, enfocados en la austeridad y el recogimiento. Pero su mayor legado reside en sus escritos, especialmente en el Libro de la Vida y las Moradas, donde describe detalladamente las etapas del alma en su camino hacia la unión con Dios. Para Teresa, la contemplación no era una abstracción inaccesible, sino una práctica vivencial y aplicable para cualquier persona dispuesta a abrir su corazón. La contemplación, según ella, es la oración del amor, un estado en el que la mente descansa en Dios sin necesidad de palabras ni imágenes. Es un encuentro silencioso, profundo y transformador. Teresa la describió como una fuente de alegría y paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la apertura interior.
Su camino espiritual se estructura en etapas o moradas, que representan diferentes niveles de intimidad con lo divino. En las primeras moradas, el alma lucha con las distracciones y tentaciones, esforzándose por mantener la atención. Pero conforme avanza, la presencia de Dios se vuelve más palpable y la unión más profunda. En la séptima morada, habla de un éxtasis que trasciende el tiempo y el espacio, donde el alma se siente completamente unida al amado. Sin embargo, Teresa no presenta la contemplación como un retiro del mundo, sino como una transformación radical de la forma en que vivimos y actuamos en él. Para ella, la verdadera oración impulsa a la caridad, a la paciencia y a la justicia. No se trata de evadir los problemas, sino de enfrentarlos desde una fuente renovada de amor y fortaleza. Un aspecto innovador de su enseñanza es que la contemplación no está reservada a unos pocos. Teresa insistía en que cualquier persona puede llegar a ella, con paciencia y perseveración, independientemente de su estado social o intelectual. Esto la convierte en una guía accesible para todos los tiempos. En su obra, Teresa describe también experiencias místicas intensas, pero siempre subraya que lo importante no es la espectacularidad, sino la transformación interior que estos estados propician. La contemplación es un proceso que moldea el carácter, sana heridas y abre al servicio desinteresado. Otro elemento fundamental en su enseñanza es la humildad. Teresa advierte contra el orgullo espiritual que puede surgir al experimentar estados elevados. La verdadera grandeza está en la sencillez y en reconocer que todo don es un regalo que no nos pertenece. En el contexto actual, marcado por el ruido constante, la sobreestimulación y la dispersión, la invitación de Teresa a la contemplación práctica se vuelve especialmente valiosa. Una forma sencilla de comenzar es reservar momentos diarios para la oración mental, que Teresa describe como hablar con Dios en el corazón. No es recitar fórmulas, es abrir un espacio interior donde podemos expresar lo que sentimos y escuchar en silencio. Ese encuentro nutre y fortalece. Teresa también enfatizaba la importancia de la voluntad. La contemplación no surge solo del deseo, sino de una decisión consciente de buscar a Dios más allá de las distracciones. Esta voluntad firme es la que sostiene el camino en los momentos difíciles. Sus enseñanzas nos recuerdan que la vida espiritual no es un área separada, sino es la raíz de todas nuestras acciones. La contemplación transforma no solo la oración, sino la manera en que amamos, trabajamos, sufrimos y celebramos. Al integrar esta práctica aprendemos a vivir con mayor presencia y autenticidad, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque aprendemos a sostenerla con un corazón abierto, en comunión con la fuente última de paz. Así concluye este recorrido por el legado de nuestros maestros espirituales, que desde distintos tiempos y culturas nos ofrecen luces para el camino interior. Desde la compasión de Buda hasta la contemplación de Teresa, sus enseñanzas convergen en una invitación a vivir con conciencia y amor profundo. Este legado no es lineal ni definitivo, sino permanente al despertar, a fluir, a ser éticos, a reconocernos, a amar, confiar, unirnos y contemplarnos. Un legado que nos invita a encender nuestra propia luz y caminar con paso firme hacia el misterio de la vida.